Buenas noches. ¿Qué ha pasado hoy? Buenas noches, doctora. Ya, pensé que no me escuchaba. Ya. Las razones por las cuales inicio un poco tarde la sesión académica, se las he indicado al delegado que seguramente les va a indicar. Sin embargo, vamos a continuar, por favor. En anterior clase nos habíamos quedado situaciones de riesgo predeterminado y que están determinados en el Código Civil y que se deben a las siguientes, a lo siguiente, ¿no? Pérdida del bien por culpa de las partes, deterioro del bien sin culpa de las partes, que ya hicimos. Entonces nos tocaría desarrollar las demás obligaciones importantes consideradas en nuestro Código Civil. Así tenemos, por ejemplo, las obligaciones civiles, las obligaciones naturales. Eh, ¿Por qué se denomina obligaciones civiles? Porque se exige el cumplimiento de una obligación por la vía legal, por la fuerza imperativa de la ley. Por ejemplo, el cumplimiento de un contrato. Eh, Estas confieren acción para exigir cumplimiento. Aquí, por favor. Las obligaciones civiles, aquí están expuestas. ¿Por qué son civiles? Porque exige sí o sí el cumplimiento de una obligación, ¿no? La fundamentación es legal. Las obligaciones naturales. Nosotros a diario con nuestros semejantes nos involucramos en obligaciones, pero que no están exigidas para su cumplimiento por la vía legal, ¿no? Entonces, pero debemos cumplirlas por una situación moral. Por ejemplo, cuando participamos en un juego, ¿no? Por ejemplo, un grupo de amigos puede participar en un juego y pone como objeto de cumplimiento, digamos, la, la posesión de un objeto determinado. Especialmente aquí están incluidas los diversos juegos que nosotros conocemos en casinos, en, en ruletas, todas que tienen como objetivo un beneficio pecuniario. Tenemos también las obligaciones alternativas, facultativas y conjuntivas. Se denominan alternativas porque existe más de una prestación, es decir, varias prestaciones, por lo que entendemos que se comprende como una pluralidad de obligaciones, diversas obligaciones, de tal manera que cuando se cumple una de ellas, el deudor queda liberado por la otra. Por ejemplo, entregar un ganado, en este caso un toro o una tonelada de papas. Yo me he obligado a cumplir una de estas dos diferentes prestaciones. Cumplo una de ellas y quedo liberada de la otra. Las obligaciones facultativas, como su nombre lo indica, son las que tienen por objeto solo una prestación definida, determinada, individualizada. De esta manera, el deudor tiene la posibilidad de reemplazar el cumplimiento de esta obligación por otra, siempre que sea imposible cumplir con la principal. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, empapelar una pared, ¿no? O si es imposible pintarla. Las obligaciones conjuntivas tienen por objeto el cumplimiento de varias prestaciones. El objeto es múltiple. Por ejemplo, entregar un anillo y dos collares, ¿no? Conjuntivas.
varias prestaciones. Tenemos las obligaciones divisibles e indivisibles. Las obligaciones divisibles, cuando tienen por objeto de cumplimiento prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Por ejemplo, entregar 200 kilos de azúcar, por ejemplo. Las obligaciones indivisibles, como su nombre lo indica, no pueden ser cumplidas o entregadas por partes, sino en su totalidad, por entero. Por eso se denominan indivisibles, cuando las prestaciones no pueden ser cumplidas sino en su integridad. Por ejemplo, entregar un auto con sus accesorios completos, no por partes. Nosotros también podemos advertir de que en ese tipo de obligaciones, tanto en las obligaciones divisibles o indivisibles, por ejemplo, en esta de acá, antes de pasar, vamos a ver aquí. En las obligaciones alternativas, necesariamente cuando estudiemos tratemos de comparar tanto las obligaciones, por ejemplo, alternativas con las facultativas. Al respecto quiero plantear de que en el nacimiento de la obligación alternativa hay una pluralidad de prestaciones u objetos. En las facultativas hay unidad, prestación y de objetos. En las alternativas, hay un derecho de elección, tanto por el deudor como por el acreedor, o de un tercero, o del juez, según sea el caso. En las segundas, es decir, en las facultativas, nosotros, perdón, estamos en las alternativas, ¿no? En las segundas, en las facultativas, el acreedor solo puede pedir el cumplimiento de la obligación principal. Entonces, se entiende que la elección del cumplimiento de la obligación es exclusividad del deudor. En las alternativas, cualquiera de ellas tiene el carácter de principal. En las facultativas necesariamente existe una obligación principal y otra accesoria. Estas están claras con los ejemplos. Igualmente, vamos a pasar a las obligaciones denominadas mancomunadas o solidarias. Son obligaciones mancomunadas cuando, a pesar de tener una sola prestación, reconoce varios acreedores o varios deudores. En este caso, a pesar de haber varios deudores, solo puede reclamarse a cada uno su parte, mancomunado, ¿no? La participación de varios acreedores y, según el caso, o varios deudores. Tenemos las obligaciones solidarias. Son aquellas en que el acreedor puede exigir el total de la obligación a cualquiera de los deudores. La deuda es solidaria. Tenemos estas principales características de las obligaciones. Tenemos de que existe o podemos percibir
una pluralidad de prestaciones prometidas. Es decir, que todas las prestaciones pactadas deben ser licitadas y deben ser posibles física y jurídicamente factibles de cumplimiento y útiles al acreedor. Otra característica es que existe independencia de las diversas prestaciones entre sí. Esto significa que deben ser distintas las unas con las otras. Otra característica que podemos percibir es que se da una indeterminación provisional de las prestaciones por cumplirse. Derecho del deudor de liberarse efectuando una sola prestación. Se refiere que es un derecho, quien tiene opción es el deudor. Y según el caso, también esta opción la puede tener el acreedor, siempre y cuando la obligación haya sido antelada y pactada. Entonces, las diversas prestaciones que comprende se deben in obligatione, se deben de todas maneras cumplir. En el código está especificado también, nominado, y eso vamos a desarrollarlo con las exposiciones, las diversas formas de extinción de las obligaciones. Y tenemos en primer lugar, por ejemplo, una forma de extinción de las obligaciones es pues el pago, ¿no? El pago, tenemos la novación, la compensación, tenemos la transacción, la confusión, renuncia de los derechos, remisión de deuda, imposibilidad de pago y prescripción. Nosotros a la próxima sesión vamos a tratar acerca del pago. Antes de pasar a este tema de la extinción de las obligaciones, vamos a reforzar acerca de las obligaciones facultativas. Espérame, aquí estamos. Alternativas. Algo más para añadir en cuanto se refiere a las obligaciones facultativas. Si tienen el código en la mano, pueden observar el artículo 1169. Cuando, por ejemplo, la obligación facultativa se extingue, cuando la obligación principal es nula o es imposible, aunque la prestación accesoria sea válida o posible de cumplir. Entonces, la nulidad, en este caso, o la imposibilidad de la prestación principal, lleva consigo, trae como consecuencia la nulidad de lo accesorio, ¿no? Por el principio de la accesoriedad. Algún grupo va a tener que desarrollar, por ejemplo, estos principios, ¿no? Para poder profundizar nuestros conocimientos. El acreedor, en el caso de la extinción de la obligación facultativa, no puede exigir al deudor que cumpla la obligación con la prestación accesoria, a pesar de que sea válida o sea posible. Esto podemos añadir en cuanto a las obligaciones alternativas. Lo mismo, aquí vamos a ampliar nuestros conceptos en cuanto a las obligaciones divisibles. Como ustedes pueden percibir, también podemos expresar al respecto que las obligaciones divisibles son aquellas cuya prestación es factible de cumplimiento parcial, ¿no? Las divisibles. Desde el punto de vista jurídico, una prestación es susceptible de división
cuando practicada la división de un bien, éste no pierde su individualidad o su utilidad, ni su esencia, ni tampoco disminuye su valor. Entonces, ¿cuándo las obligaciones son divisibles? Cuando tienen cuando tienen por concepto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Se consideran divisibles, por ejemplo, las obligaciones de dar cosas genéricas y dar sumas de dinero. Las obligaciones de hacer se reputan o se dice que son divisibles cuando tienen por objeto la prestación de un determinado número de días de trabajo o la ejecución de obras que se miden por unidad, que se miden por capacidad o por volumen, ¿no? Entonces, estas consideraciones las tomemos en cuenta para diferenciar nuestras obligaciones divisibles de las indivisibles. Las indivisibles, como ven en la diapositiva, son aquellas que no pueden ser cumplidas sino en su integridad, íntegramente. ¿A qué más se refiere? Que una obligación es indivisible cuando, conforme a la naturaleza de la prestación, no admite cumplimiento parcial. No admite cumplimiento parcial, sino integral. ¿Por qué? Porque se basa en la índole de lo no fraccionable de la prestación, ¿no? Entonces, las obligaciones indivisibles no deben ser confundidas con las obligaciones solidarias. Si yo les pregunto en el examen, ¿por qué las obligaciones indivisibles no pueden ser confundidas con las obligaciones solidarias? Nos tenemos que referir a, si es a lo fraccionable o no de la prestación. La diferencia entonces entre una obligación indivisible y una solidaria, pues puede consistir en que estas, las solidarias, se tiene en cuenta la estructura del vínculo, lo que no ocurre con la indivisibilidad convencional, que se fundamenta en qué? En la finalidad perseguida por las partes, tanto del deudor como el acreedor, con respecto al cumplimiento integral de la obligación. Esto lo podemos afianzar y nuevamente repasar en el artículo 1175 del Código Civil, que dice que la obligación es indivisible cuando no resulta susceptible de división o de cumplimiento parcial por mandato de la ley, por la naturaleza de la prestación o por el modo en que fue considerada al momento de constituirse la obligación. Asimismo, el artículo 117 menciona las fuentes, ¿no?, de este tipo de obligación. El artículo 1175. Las fuentes serían, pues, las fuentes naturales, las fuentes legales y las fuentes contractuales. No está considerado acá en las diapositivas, pero sí les estoy mencionando el artículo 1175 del Código, que se refiere a las fuentes. Entonces, tienen que tomar apuntes referidos a este tema. Las fuentes. Según el concepto dado en el artículo 175 del Código Civil, las fuentes son las siguientes. La natural. Las obligaciones indivisibles resultan de la naturaleza de la prestación. Tenemos otra fuente, la fuente legal. Resulta porque es resultado de la naturaleza de la ley, del imperativo de la ley. La ley se cumple sí o sí, ¿no? Entonces se refiere a que tiene pues una fuente legal. Tenemos una fuente contractual. Como su nombre lo indica, es consecuencia, derivan de la voluntad de las partes, tanto de la participación del acreedor y del deudor
de la forma como ellos consensúen o se pongan de acuerdo. ¿Por qué son importantes las obligaciones? ¿Por qué son importantes las obligaciones indivisibles? Adquieren importancia las obligaciones indivisibles cuando en la relación obligacional interviene pluralidad de activos y o pasivos. Nos referimos a la pluralidad de acreedores o a la pluralidad de deudores. Entonces, en este caso, la ley regula la forma cómo deben cumplir los deudores con la obligación o cómo deben exigir los acreedores la prestación. Si desean, voy a repetir para que puedan tomar nota, ¿no? La importancia de las obligaciones indivisibles se deben a qué o por qué son importantes. Cuando en la relación obligacional, cuando en el vínculo jurídico intervienen una pluralidad de sujetos activos y o pasivos, ¿no? La ley regula la forma cómo deben cumplir los deudores la obligación o cómo deben exigir los acreedores la prestación. También se da el caso que si la relación obligacional es entre un deudor y un acreedor, pues no hay mayor complicación, porque se rigen por las normas que regulan las obligaciones de dar, de hacer o no hacer, según el caso. Además, el acreedor no está obligado a recibir parte de la prestación. Tiene el derecho de exigirlo en su integridad. Y el deudor debe cumplir con el cumplimiento total, ¿no? Indivisible del objeto de la prestación. Entonces, sería bueno que repasen el artículo 175 del Código Civil. ¿Qué más podemos ampliar acá? Obligaciones mancomunadas o solidarias, parece que están claras, pero sin embargo podemos añadir algo más acerca de las obligaciones mancomunadas, ¿no? ¿En qué radica la importancia de la mancomunidad? ¿En qué radica la importancia de la mancomunidad? Radica o reside en la pluralidad de acreedores y o deudores y en la unidad del objeto. No es lo mismo la unidad del objeto que indivisibilidad, donde cada deudor responde a lo suyo. ¿Por qué se rigen las obligaciones de mancomunidad? Se rigen por las reglas de las obligaciones divisibles. Para ello vamos a repasar el artículo 1182 del Código, ¿no? Ambas tienen consecuencias similares, pero son de origen diverso. Entonces, aquí también es importante señalar cuáles son los elementos de la mancomunidad o de las obligaciones mancomunadas. Uno, primer elemento que se da es una pluralidad de sujetos. Dos, se da una prestación única y divisible. Tres, varios vínculos porque se reputan o se toman en cuenta los créditos o deudores, distintos e interdependientes unos de otros. También hay clases de obligaciones mancomunadas. Tenemos, por ejemplo, las obligaciones mancomunadas activas, las obligaciones mancomunadas de carácter pasivo y las obligaciones mancomunadas mixtas.
¿A qué se refieren las obligaciones mancomunadas activas? Estas se caracterizan porque se da una concurrencia de varios acreedores y un solo deudor. De varios acreedores y un solo deudor. Mancomunidad pasiva. Obligaciones de mancomunidad pasiva. Concurrencia de varios deudores y un solo acreedor. Obligaciones mancomunadas mixtas. Concurrencia o participación de varios acreedores y varios deudores, ¿no? Entonces, está claro en cuanto a las obligaciones mancomunadas, cuál es la importancia, en qué radica la importancia, cuáles son los elementos de la mancomunidad, clases de mancomunidad. Tenemos seguidamente las obligaciones solidarias. Las obligaciones solidarias son aquellas, la definición está en la diapositiva, pero podemos ampliar de esta manera. Son aquellas en las que, concurriendo pluralidad de acreedores y o deudores, cada uno de los sujetos activos tiene el derecho de exigir el monto íntegro del crédito. Y cada uno de los deudores está obligado por la totalidad de la deuda. ¿En virtud de qué? En virtud del título constitutivo o de una disposición de la ley. Puede la prestación ser demandada por cualquiera de los acreedores o por cualquiera de los demás deudores. La doctrina nos dice que la palabra solidario, y vamos a citar a Planot y Rippen, nos dice que etimológicamente solidario viene de solidum. ¿Qué significa solidum? Expresa la idea de totalidad, de cosa entera, no partida, ¿no? Solidaridad entonces implica obligación al todo. Solidaridad implica obligación a todos. Implica fundamentalmente la no división del crédito entre los acreedores o de la deuda entre los deudores. ¿Qué se entiende por esto? Se entiende que está referida a la manera o al modo de obligarse, pues puede tener por objeto tanto obligaciones divisibles como indivisibles. Clases de obligaciones ya expuestas anteriormente, ¿no? Que nosotros hemos ya referido a los diferentes tipos de obligaciones. ¿Cuáles son las fuentes en las obligaciones solidarias? Así como en las obligaciones mancomunadas, las fuentes han sido de diferente índole. Aquí vamos a observar que las fuentes son la ley y el pacto. Entonces, las fuentes de la solidaridad son de dos tipos, la ley y el pacto. Cuando la fuente toma como sustento la ley. La ley establece la solidaridad para mayor garantía de ciertas relaciones jurídicas. Así, en el Código Civil contiene diversas normas en las que en forma expresa se regula sobre el particular. Tenemos el artículo 1975. Establece, por ejemplo, este artículo que el representante de la persona incapacitada de ejercicio es responsable solidariamente por los daños y perjuicios que cause la persona incapacitada. El artículo 1981 lo refiere: el que está bajo las órdenes de otro como éste son solidariamente responsables
por daños que cause aquel. El pacto es una fuente también de las obligaciones solidarias. El pacto, la solidaridad nace por la voluntad de las partes, por una convención de las partes, por un acuerdo entre el acreedor y el deudor, ¿no? Sin embargo, algunos autores sostienen que la fuente de la solidaridad es la sentencia, pero tiene una naturaleza polémica, no está totalmente definida. Entonces, podemos nosotros finalmente agregar acá, ustedes van a ver en los diversos textos del derecho civil y también en nuestro código, existen diferentes tipos de obligaciones solidarias. Así habíamos referido la solidaridad activa, la solidaridad pasiva, ¿no? Y la solidaridad mixta, que eso va a ser motivo también del trabajo de algún grupo. Bueno, para la próxima sesión vamos a desarrollar acerca del pago, ¿no? ¿En qué consiste? A ver, según los sílabos, ¿qué consiste? ¿Dónde está? Por ejemplo, conocer el pago, la indivisibilidad del pago, el pago realizado por terceros, mm, toda la teoría y la doctrina que se refiere al pago, al interés compensatorio, moratorio, tasa máxima de interés, etcétera. Hasta este momento, ahora sí, vamos a definir los grupos y la fecha de exposición. Nos pondremos, ¿cuántos días les voy a dar para que todos me envíen su trabajo? Les voy a dar una semana para que me envíen el trabajo a mi correo, de acuerdo al tema que vamos a pasar entre hoy y mañana a todos los grupos. Tengo entendido que son 19 grupos, señor Cristian, no son más. Sí, doctora, son 19 grupos. Ahí ha quedado, no hay más, ¿no? Sí, no hay más. Ya, porque ya se terminaron las matrículas el día viernes. Ya, entonces con esa certeza yo ya le paso los temas. Fijemos la fecha de entrega de los trabajos a mi correo. Por favor, vea su calendario. Señor delegado, ¿Doctora? ya estamos a 2 de mayo, Sí. cuando pueden entregar todos los trabajos, todos, del 1 al 19. Es- ¿cuál? Estamos a 2. Hasta el próximo martes, 9. Eh, Mejor sería hasta el miércoles, doctor, ¿no se le parece? Ya, está bien. Pero póngase de acuerdo con los compañeros o si no, que comuníquese y que todos estén enterados. Hasta el Perfecto. 10. ¿Está bien? Sí, doctor, a ver, un momentito, voy a consultarles, ¿no? A ver. No, no es que le consulte, usted diga que yo he determinado eso, ¿no? Puede ser el martes o el miércoles. Miércoles, doctora, entonces. Ya, miércoles. Inicio de exposiciones. Inicio de exposiciones. Este, ya. A ver, habíamos dicho que van a ser los miércoles porque tenemos 3 horas. ¿Está bien? Mm, Señor, ya, Usted inicio mencionó de que las inicio primeras de, horas iban a avanzar y la segunda iba a ser expulsión. ajá, segundo y tercero. Sí, creo. Entonces, inicio de exposiciones el 17. Ya, el 17 son 2 horas. Cada grupo tiene máximo 15 minutos. ¿Está bien? Por favor, anote.
Pero estoy anotando. Ya. Entonces, el día 17 pasan ¿cuántos grupos? Tome de 8 a 9:30. ¿Sí, Cristian? ¿Cuántos? 6, doctora. 6 grupos. Miren, yo tomo, si se pasan de los 15, simplemente les corto. ¿Qué quiere decir? Que realmente el trabajo es en grupo y tienen que practicar entre ustedes el tiempo. El tiempo. Si son diapositivas, quiere decir que ustedes han tenido la capacidad de sintetizar y analizar y todo, ¿no? Diapositivas. No es eh, que sean, que fraccionen el trabajo que ustedes me envíen en Word, no, por párrafos, no. Es diapositivas en PowerPoint, por favor. Entonces pasarían 5 grupos. Grupos, si lo dice desde las 8 hasta 9:30, son 15, en media hora son 2 grupos. A las 9 Ujú. son 4 grupos. Hasta 9:30 son 2 grupos más. Son 6 grupos por. 6 grupos. Ya, por ser la primera vez, pero las otras semanas van a ser los 6, van a pasar 4 grupos. ¿Ya? 4 grupos. Por ser la primera vez y que vean que sí, se va a respetar los 15 minutos. No es, y cada uno del grupo tiene que ser consciente que es responsable del tiempo que está utilizando. ¿Sí? Entonces, para el miércoles 17 pasan 4 grupos. Son los 4 primeros grupos que ya se les va a dar el tema entre hoy y mañana. Mañana con mayor seguridad, porque ahora voy a pasar a otro salón. Doctora, disculpe, Dígame. el día de mañana no es feriado, doctora. Oye, pero el feriado no es de día, ¿eh? ¿Qué les han dicho, pues? La mayoría ha dicho que es feriado, doctor. Por lo fondo La mayoría de ustedes, pero la universidad, ¿qué ha dicho? ¿Ha dicho algo? En todo caso, me avisa, por favor, ¿ya? Pero, bueno, si fuera feriado, igualmente les voy a pasar por el tema. Ya no haremos clases si fuera feriado. Pero no está dicho, pues nos tienen que decir algo en la cuestión académica. Yo tengo entendido, por favor, que como es turno de noche es normal. De día, bueno, pues las citas, ¿no? A ver qué dirá pues el decano. ¿Me han consultado? No, doctora, pero voy a consultarle un poco más tarde y le comunico el día de mañana, doctora. Ya, me comunica, por favor, le voy a agradecer, ¿ya? Está Listo, bien. doctor. Ya, entonces quedamos bien clarito. El miércoles 10 en todos. Por favor, no que me olvidé que no, por favor, tienen que ser cumplidos, tienen que tener un hábito, responsabilidad, cumplimiento. El Doctora, 17 empiezan las exposiciones. Por esta vez es 4 y luego son los minutos exactos, ¿ya? Siempre el primer grupo tiene alguna consideración, se le tiene alguna consideración porque no sabe cuáles son las reglas de juego, ¿no? Pero sí, por lo menos, la intención de cumplir y se son, pues, el primer grupo. Sí, dígame, señor, ¿qué me estaba diciendo? doctora, las indicaciones, doctora, más o menos, No, cómo yo es les el. voy a pasar. Ya. Para la exposición les he dicho, por el principio, Sí, sí, que se sí. califica. Siempre sería bueno recalcarlo y lo Ya, segundo les sería. recalco, pues, mañana, ya, si hacemos clases. O si no, ahora Ya, también, pero es que ya voy a salir. A ver si creo que puedo. A ver, doctora, dime. el tiempo, hasta la medianoche supongo que se imaginará el día 10. ¿Qué? El No, tiempo es claro, fue hasta las 12. perfecto. Ya, ¿para qué nos reclamen? Debería ser hasta mis horas, pero ya. Hasta las 12, está bien. Por favor, cumpla. Completo. Si es incompleto, ya es responsabilidad de cada uno. ¿Qué quiere decir completo? En Word y las diapositivas.
Y no voy a hacer de que me manden unas diapositivas y expongan otras. O me manden una relación de un grupo y el momento de exponer, uno que no se presentó cuando le tocaba, se adhiere a otro grupo y dice soy de este grupo. No, no hay esas formas de cambiar, por favor, no. Entonces, son de un grupo y permanecen desde el inicio hasta el fin. ¿Ya? Eso. A ver, ¿qué voy a calificar en el Word? El análisis, la utilización de citas, la utilización de la bibliografía en versión APA, fundamentalmente. Análisis, conclusiones. Esa nota es para todo el grupo, porque es grupal. En las exposiciones, también el trabajo en sí, en su integridad, es para todo el grupo. Pero ya la exposición es diferente, pues, para cada uno, ¿no? Es diferente, cada uno expone de manera diferente. ¿Y qué se toma en consideración en la exposición? Uno, conocimiento del tema. Conocimiento del tema. Utilización de referencias académicas. Por ejemplo, ¿no? Acá, a ver, ¿dónde tenemos un ejemplo? Referencias académicas, es decir, a ver. Felipe Osterling, creo que sí. Felipe Osterling, en su libro tal, dice tal. El grupo manifiesta la siguiente opinión, concepto, luego de un análisis, ¿no? Pero siempre tomando como referencia a un académico y luego el grupo. Eso significa utilizar referencias bibliográficas. 3. Claridad y síntesis en la exposición. 4. Facilidad de expresión, fluidez en el lenguaje. 'Facilidad de expresión, fluidez en el lenguaje. Y 5. El aporte del grupo. Ese aporte, pues, es consecuencia de un trabajo corporativo, es resultado de un análisis y ustedes llegan a las conclusiones. Eso es lo que se califica en el trabajo grupal. El trabajo individual ya luego les voy a dar. Ya, entonces, ¿alguna pregunta más, señor delegado? No, ninguna. Ninguna. Sus compañeros estarán escuchando, ¿no? Supongo. No dice nada, no hay nada más que aclarar. Ya, está bien entonces. Hasta el día de mañana. Me avisa usted, por favor, si van a dar feriado o no feriado. Listo, acá le En el comunico. transcurso además hasta en la tarde, no a última hora, por favor, ya me avisa para Listo. tomar mi tiempo. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. mañana. Que tenga buena noche. Buenas noches.